Estamos en esta vida para crecer constantemente y nuestro objetivo debe ser dejar este mundo como una mejor persona. La Cábala es un mapa de la conciencia. Durante siglos se la ha presentado como un conocimiento reservado a un pueblo o a una fe específica. Pero la verdadera Cábala no nace del dogma, nace del misterio. No pertenece al judaísmo como institución religiosa, pertenece a la tradición secreta iniciática que atraviesa civilizaciones enteras. Es un lenguaje simbólico que explica cómo lo infinito se manifiesta en lo finito, cómo la luz se condensa en materia y cómo el alma puede regresar a su origen. Hoy vamos a separar lo externo de lo esencial. El judaísmo religioso, con su ley y su práctica, es una dimensión histórica. La Cábala, en cambio, es la dimensión interna, el estudio de las emanaciones divinas, del árbol de la vida y del diseño oculto del cosmos. En este viaje comprenderás qué es realmente la Cábala, cuál es su origen profundo y por qué conecta con Egipto, Babilonia, Grecia, el cristianismo primitivo y el hermetismo. Descubrirás que no es devoción, sino conocimiento estructural del universo y de la conciencia humana. Antes de continuar, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de almas despiertas. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que cada nuevo mensaje del Mago Lumen llegue directamente a ti. Aquí compartimos enseñanzas que conectan con tu esencia, ejercicios de conciencia y secretos para transmutar la oscuridad en luz. ¿De dónde surgió la Cábala y qué es realmente? La Cábala es una tradición mística que surge en el seno del judaísmo, pero sus raíces se hunden en una antigüedad más profunda que los propios textos medievales que la hicieron conocida. La palabra Cábala significa literalmente recepción o tradición recibida, lo que indica que no se presenta como una invención, sino como una sabiduría transmitida de generación en generación. Históricamente, sus primeras formulaciones escritas aparecen entre los siglos XII y XIII en el sur de Francia y en España, especialmente en círculos vinculados a ciudades como Girona y Toledo. Más tarde, textos como el Zohar consolidaron su estructura simbólica y teosófica. Sin embargo, los propios cabalistas afirmaban que su origen era mucho más antiguo, remontándolo a los patriarcas bíblicos, a Moisés en el Sinaí e incluso a tradiciones orales anteriores al exilio en Babilonia. Algunos estudiosos señalan influencias del pensamiento neoplatónico, corrientes místicas del cercano Oriente e incluso contactos con sabidurías persas y caldeas. Lejos de ser una creación aislada, la Cábala parece haber cristalizado como síntesis de múltiples corrientes espirituales dentro de la matriz hebrea. Pero más allá de su origen histórico, la Cábala es esencialmente una interpretación esotérica de la Torá. Considera que las escrituras contienen niveles ocultos de significado y que cada letra hebrea posee un valor simbólico y energético. Su símbolo central, el árbol de la vida, representa tanto la estructura del cosmos como la arquitectura interior del ser humano. La Cábala no es simplemente filosofía ni religión en sentido dogmático. Es un mapa espiritual que busca comprender cómo lo infinito se manifiesta en lo finito y cómo el ser humano puede regresar conscientemente a su fuente. El pensador francés Fabre de Olivet sostenía que la Cábala tenía un origen egipcio. Según su visión, los antiguos israelitas habrían recibido este conocimiento durante su permanencia en Egipto. Allí habrían entrado en contacto con una tradición sacerdotal profunda, basada en simbolismo, geometría sagrada y ciencia espiritual. Para de Olivet, la sabiduría hebrea sería una prolongación de los misterios egipcios. Por otro lado, el gran historiador de la mística judía Gershom Scholem defendía una hipótesis distinta. Según él, la Cábala no surge en Egipto, sino en el contexto del cautiverio en Babilonia, en el siglo VI a.C. Durante ese periodo, el pueblo hebreo entró en contacto directo con la cultura caldea, altamente desarrollada en astrología, numerología y angelología. Scholem argumenta que antes de ese periodo no existen registros claros de sistemas hebreos estructurados sobre jerarquías angélicas o especulación numérica compleja. El contexto histórico es clave. Babilonia era un centro de conocimiento astral. Los caldeos estudiaban los movimientos celestes con precisión matemática y desarrollaron complejas correspondencias entre números, planetas y fuerzas espirituales. Estas ideas influyeron en muchas culturas, y es razonable pensar que también impactaron en el pensamiento hebreo. Respecto a Egipto, es importante aclarar algo.
muchas veces, cuando se habla de sabiduría egipcia, se confunden dos épocas. El Egipto faraónico antiguo no es lo mismo que el Egipto helenístico o alejandrino, donde confluyeron influencias griegas, persas y orientales. Parte de lo que se atribuye al Egipto antiguo podría haber sido en realidad una síntesis posterior. Entonces, ¿Egipto o Babilonia? Tal vez la pregunta no deba formularse en términos excluyentes. Lo que parece más probable es que la Cábala no sea una creación aislada y nativa, sino una recepción, como su propio nombre indica, de un saber más antiguo que circulaba entre distintas civilizaciones. La Cábala no surge en el vacío. Es el resultado de un proceso de asimilación, transformación y reorganización de una tradición primordial que ya existía. La tradición secreta no era una religión organizada ni un sistema de culto público. Era un cuerpo de conocimiento transmitido de maestro a discípulo, reservado para aquellos que estaban preparados para comprender los misterios del cosmos y de la conciencia. No se enseñaba en plazas ni en templos abiertos, se transmitía en escuelas iniciáticas, en círculos cerrados, en silencio. Los caldeos, expertos en astrología y ciencias celestes, comprendían el lenguaje simbólico de los astros. Los persas desarrollaron una visión dual del cosmos que explicaba la lucha entre luz y sombra como principio espiritual. En la India, los sabios exploraron la identidad entre el alma individual y el absoluto. Los egipcios codificaron el conocimiento en jeroglíficos y mitos que ocultaban profundas verdades metafísicas. Los griegos, órficos, pitagóricos y platónicos, transformaron ese saber en filosofía, número y geometría sagrada. En todas estas culturas encontramos un mismo principio, la unidad primordial. Una fuente infinita de la cual emana toda manifestación. Diferentes nombres, misma raíz. Brahman, el Uno, el Nous, el Ain Sof. La multiplicidad como despliegue de una única realidad. Este conocimiento no era superstición ni simple mito. Era ciencia sagrada, una cosmología que explicaba el origen del universo, una psicología del alma que describía el viaje interior del ser humano y un mapa simbólico para regresar a la fuente. La tradición secreta afirmaba un principio fundamental: todo lo visible es reflejo de lo invisible. El mundo material es la sombra proyectada de una estructura espiritual más profunda. La Cábala surge dentro de este gran río de sabiduría ancestral. No como algo aislado, sino como una de sus expresiones más refinadas y sistemáticas. Talmud, Misna y Gemara, lo exotérico y lo oculto. Para entender dónde se sitúa la Cábala dentro del mundo hebreo, debemos comprender qué es el Talmud y cuál es su función. El Talmud es una vasta compilación de discusiones rabínicas sobre ley, ética, costumbres y vida cotidiana. Está compuesto por dos partes principales: la Misna, redactada alrededor de los siglos II y III de nuestra era, y la Gemara, que amplía y comenta la Misna en los siglos posteriores. Juntas forman el cuerpo central del judaísmo rabínico. Su función es principalmente legal y social. Regula contratos, prácticas comerciales, normas familiares, observancias religiosas y organización comunitaria. Es el marco externo, la estructura visible que sostiene la vida religiosa del pueblo. Pero la Cábala no pertenece a ese plano normativo. No es ley externa, sino especulación mística. No se ocupa de cómo firmar un contrato, sino de cómo emana la divinidad. No explica normas sociales, sino estructuras cósmicas. Durante el periodo romano, especialmente en los primeros siglos de la era común, comenzaron a circular enseñanzas esotéricas que no estaban destinadas al público general. Estas doctrinas eran transmitidas en círculos restringidos y, en muchos casos, deliberadamente ocultadas. Los textos cabalísticos que hoy conocemos, como el Sefer Yetzirah o el Zohar, aparecen de manera relativamente tardía en la historia. Esto indica que la Cábala no fue una enseñanza pública desde sus inicios, sino una corriente subterránea que coexistió con la tradición oficial. Mientras el Talmud representaba la dimensión exotérica, visible y normativa, la Cábala operaba como dimensión esotérica, simbólica, iniciática y profundamente especulativa. Comprender esta diferencia es esencial. Sin ella, confundimos ley con misterio, norma con revelación, estructura social con arquitectura del alma. Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Si queremos penetrar en el núcleo metafísico de la Cábala,
debemos dirigir nuestra atención al Sefer Yetzirah, el llamado libro de la formación o libro de la creación. Se trata de uno de los textos más antiguos asociados a la tradición cabalística y, aunque breve en extensión, es inmenso en profundidad. El Sefer Yetzirah no es un relato histórico ni una narración mítica convencional. Es un tratado simbólico que describe cómo el universo fue estructurado a través de principios numéricos y lingüísticos. Tradicionalmente se lo atribuye a Abraham, no necesariamente como autor literal, sino como arquetipo del iniciado que descubre la unidad en medio de la multiplicidad. Abraham representa al ser humano que observa el cielo, contempla el orden del cosmos y comprende que detrás de la diversidad existe un principio único. Este descubrimiento no es teórico, es experiencial. Es el reconocimiento de que todo proviene de una fuente indivisible. El Sefer Yetzirah introduce uno de los conceptos centrales de la Cábala, las 10 Sepirot. Estas no son objetos ni entidades separadas, sino emanaciones, principios mediante los cuales lo infinito, el Ein Sof, se despliega en la creación. Son etapas de manifestación, niveles de conciencia, estructuras energéticas que conectan lo trascendente con lo inmanente. Junto a la Sepirot aparecen las 22 letras del alfabeto hebreo, consideradas fuerzas vivas. En la visión cabalística, las letras no son simples signos gráficos, son vibraciones primordiales, matrices energéticas a través de las cuales la realidad toma forma. El universo es, en este sentido, lenguaje. Es número. Es proporción. Aquí encontramos resonancias claras con el pitagorismo, que afirmaba que todo es número, y con el neoplatonismo, que describía la emanación del uno hacia los distintos niveles del ser. En ambas corrientes, como en la Cábala, la multiplicidad no es más que el despliegue gradual de una unidad original. El proceso espiritual, entonces, no consiste en acumular información, sino en realizar el retorno a la unidad. Así como el universo emana desde lo uno hacia lo múltiple, el alma puede recorrer el camino inverso, ascender desde la fragmentación hacia la integración. El Sefer Yetzirah propone que la creación no es un acto arbitrario, sino una estructura matemática consciente. El cosmos está organizado según principios precisos. Nada es casual. Todo responde a una arquitectura invisible que puede ser comprendida simbólicamente. En este sentido, la Cábala no es magia supersticiosa. Es una metafísica del orden. Una ciencia sagrada que afirma que el universo es inteligible porque está fundado en proporción, vibración y conciencia. Comprender el Sefer Yetzirah es comprender que la realidad no es un accidente, sino un diseño. Y que el ser humano, al conocer ese diseño, puede alinearse con él. El Zohar, luz, sombra y controversia. Si el Sefer Yetzirah es el esqueleto metafísico de la Cábala, el Zohar es su cuerpo narrativo y simbólico más desarrollado. La palabra Zohar significa esplendor o resplandor, y el texto se presenta como una revelación profunda sobre los misterios ocultos de la Torá. Tradicionalmente se atribuye al rabino Simón Bar Yochai, una figura del siglo II. Sin embargo, el texto aparece públicamente recién en el siglo XIII, cuando el místico español Moisés de León comienza a difundirlo. Aquí surge la controversia: ¿fue Moisés de León el autor del Zohar o simplemente su compilador? Algunos sostienen que él mismo escribió la obra, inspirándose en tradiciones antiguas. Otros defienden que recopiló manuscritos previos y enseñanzas orales mucho más antiguas. El debate continúa hasta hoy. Lo cierto es que, más allá de su autoría exacta, el Zohar contiene ideas que claramente anteceden al siglo XIII. El lenguaje del Zohar es arameo, pero no un arameo puramente antiguo, sino una forma literaria que sugiere composición medieval con intención arcaizante. Esto no invalida su profundidad, simplemente nos recuerda que tradición y redacción no siempre coinciden cronológicamente. El Zohar no debe leerse como un tratado sistemático. Es un comentario simbólico a los textos bíblicos. Toma pasajes aparentemente simples y revela en ellos múltiples niveles de interpretación. Cada palabra es una puerta. Cada historia, un símbolo. En sus páginas encontramos desarrollos complejos sobre las emanaciones divinas, la dinámica entre lo masculino y lo femenino en la divinidad, la estructura del alma humana y la relación entre mundo espiritual y mundo material. Todo está tejido en forma narrativa, poética y a veces enigmática. Desmitificar el Zohar no significa desacralizarlo.
Significa comprender que su valor no depende exclusivamente de su antigüedad literal, sino de su profundidad simbólica. Su fuerza radica en su capacidad de funcionar como mapa esotérico del alma. El Zohar enseña que la realidad visible es solo la capa exterior de un entramado mucho más sutil. Invita al lector a penetrar los velos, a descubrir que cada evento externo tiene una raíz interior. En última instancia, el Zohar no es un libro para ser leído superficialmente. Es un espejo. Refleja el nivel de conciencia del lector. Y, como toda verdadera obra iniciática, no entrega respuestas fáciles, ofrece claves para quien esté dispuesto a descifrar la luz que se oculta en la sombra. Cábala teórica, Dios, ángeles y emanaciones. En su dimensión teórica, la cábala es una teosofía, una sabiduría sobre la naturaleza de lo divino. Su punto de partida es el Ein Sof, el infinito absoluto, incognoscible, más allá de toda forma y atributo. El Ein Sof no puede describirse directamente. Por eso la cábala habla de emanaciones. Las 10 Sefirot no son partes de Dios, sino modos en que lo infinito se manifiesta progresivamente en la creación. Son etapas de revelación, grados de condensación de la luz primordial. A través de estas emanaciones surge el universo. Cada sefirá representa un atributo: sabiduría, entendimiento, misericordia, rigor, belleza. No son cualidades humanas proyectadas, sino principios estructurales del ser. En este esquema aparecen también los ángeles, entendidos no necesariamente como figuras aladas, sino como fuerzas o inteligencias que operan en distintos niveles de la realidad. Son funciones cósmicas, corrientes de energía consciente. Incluso la demonología cabalística puede interpretarse simbólicamente. Las fuerzas de desequilibrio no son entidades independientes del mal absoluto, sino distorsiones, rupturas en la armonía de las emanaciones. La sombra existe como consecuencia del alejamiento de la fuente. La Biblia, desde esta perspectiva, no es un simple texto histórico. Es un texto cifrado. Cada palabra contiene múltiples niveles de significado. El relato externo es solo la capa superficial de una arquitectura simbólica profunda. La realidad misma es lenguaje. Las letras hebreas representan vibraciones primordiales. El universo es pronunciado, sostenido y estructurado por una gramática divina. Cábala práctica, magia, nombres y talismanes. Junto a la cábala teórica existe una dimensión práctica, operativa. Aquí entramos en un terreno más delicado. La cábala práctica trabaja con la combinación de letras y números, con la permutación de nombres sagrados y con fórmulas que, según la tradición, pueden producir efectos en el mundo visible. Se basa en la idea de que las letras son fuerzas reales, y que conocer su disposición correcta permite influir en determinadas corrientes energéticas. Uno de los elementos centrales es el nombre inefable, el tetragramaton. En la tradición cabalística, el nombre no es una palabra común, sino una fórmula vibratoria que expresa la estructura misma del ser. Pronunciarlo no es simplemente decirlo, es alinearse con su frecuencia. En ciertos círculos, estas ideas se aplicaron a prácticas de curación, creación de amuletos o talismanes y rituales destinados a protección. Muchas de estas técnicas muestran claras influencias caldeas, especialmente en la relación entre astrología y fuerzas espirituales. Sin embargo, aquí surge el peligro. Cuando el conocimiento se utiliza sin preparación interior, se convierte en manipulación. La diferencia entre iniciación y hechicería es fundamental. La iniciación implica transformación interna. El practicante trabaja sobre sí mismo, purifica su intención y busca alinearse con el orden superior. La hechicería, en cambio, intenta alterar el entorno sin haber armonizado el propio interior. La cábala práctica, entendida correctamente, no es espectáculo ni superstición. Es una disciplina que exige responsabilidad y conciencia. Pero en manos profanas puede degenerar en superstición o fantasía de poder. Por eso, en la tradición auténtica, estos conocimientos no se divulgaban abiertamente. No por elitismo, sino por protección. El verdadero poder de la cábala no está en dominar fuerzas externas, sino en comprender que el universo responde a leyes profundas. Y que el primer territorio que debe ser ordenado es el alma del propio buscador. Mesianismo, Trinidad y Edad de Oro. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad conserva la memoria de una edad de oro. Un tiempo primordial donde el hombre vivía en armonía con la fuente,
donde la conciencia no estaba fragmentada y la divinidad no parecía lejana. La Cábala reconoce este mito no como fantasía, sino como símbolo metafísico, la condición original del alma antes de la caída en la densidad. La caída del hombre no debe entenderse únicamente como un evento histórico, sino como un descenso de conciencia. Es la ruptura de la unidad en multiplicidad, la separación aparente entre el ser humano y el Ein Sof. Este exilio espiritual es descrito en múltiples tradiciones: la expulsión del Edén, la pérdida del fuego sagrado, la caída en la materia. Pero toda caída contiene en sí la promesa del retorno. Aquí emerge la figura del Mesías. En la Cábala profunda, el Mesías no es solo un individuo histórico. Es un arquetipo universal, la conciencia restaurada, la integración de lo fragmentado, el puente entre lo humano y lo divino. Es la chispa divina plenamente despierta. El mesianismo cabalístico habla de una restauración cósmica, la reparación del mundo, el tikkun. No es únicamente redención moral, sino reordenamiento metafísico. El universo entero participa de este proceso. La estructura trinitaria también aparece como clave simbólica. No se trata exclusivamente del modelo cristiano, sino de un principio universal, unidad que se manifiesta en dualidad y se reconcilia en síntesis. Padre, Hijo y Espíritu. Keter, Jochma y Binah. Fuente, emanación y comprensión. Esta tríada cósmica se encuentra en Persia, en las tradiciones solares, en el cristianismo esotérico y en múltiples corrientes iniciáticas. La Trinidad no es dogma, es arquitectura del ser. El Mesías, entonces, no desciende desde afuera. Despierta desde adentro. La Edad de Oro no es solo pasado mítico. Es posibilidad futura. Y quizás, más profundamente, es un estado de conciencia que puede ser restaurado en cada alma que decide recordar su origen. La Cábala como mapa de conciencia. La Cábala no pertenece al pasado. No es reliquia de bibliotecas antiguas ni saber reservado a tiempos remotos. Es un mapa vivo. Hoy, el árbol de la vida puede comprenderse no solo como cosmología, sino como cartografía interior. Cada sépira refleja una dimensión de la psique humana. Cada sendero representa un proceso de integración. Cada descenso y ascenso simboliza etapas del desarrollo espiritual. Keter como intuición pura. Jochma como impulso creativo. Binah como comprensión estructurada. Tiferet como centro del equilibrio interior. El árbol es psicología sagrada antes de que la psicología existiera como ciencia. Pero también es mapa espiritual. Describe el camino de retorno hacia la unidad. No como huida del mundo, sino como transformación consciente de la experiencia. El iniciado moderno no necesita túnicas ni desiertos. Su laboratorio es la propia conciencia. Sus pruebas son sus sombras. Su templo es el silencio interior. La Cábala enseña que el universo está estructurado en niveles de percepción. Ascender no significa escapar, sino ampliar la conciencia hasta reconocer que todo es emanación de una misma fuente. El árbol de la vida no está afuera. Está inscrito en el alma. Y cada ser humano, lo sepa o no, ya está caminando por sus senderos. La Cábala es una rama luminosa dentro del gran árbol de la sabiduría primordial. No es el único sendero, ni pretende serlo. Es una vía entre muchas que conducen hacia la misma montaña interior. Después de explorar sus símbolos, sus textos y sus controversias, comprendemos que la tradición cabalística dialoga con otras corrientes iniciáticas que también custodian fragmentos de la verdad. Los esenios y su pureza interior. Los gnósticos y su búsqueda del conocimiento directo. El hermetismo y su ley de correspondencia. El islam esotérico y su mística del uno. Los templarios y su simbolismo oculto. Todas estas tradiciones, aunque diferentes en forma, comparten un mismo latido, la aspiración a reconectar con la fuente. Este viaje no termina aquí. La Cábala ha sido una puerta. Pero existen más umbrales, más símbolos, más mapas esperando ser descifrados. Si este conocimiento ha resonado en tu interior, no es casualidad. La sabiduría no llama a todos. Solo se revela a quienes están listos para recibirla. En los próximos encuentros, continuaremos explorando las corrientes ocultas que han moldeado la conciencia de la humanidad. Porque el verdadero iniciado no acumula información. Se transforma. Y recuerda siempre, el conocimiento no se impone. Se revela al que está preparado. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia tu magus interior. Cada paso que das en la alquimia de tu vida es valioso, y tu experiencia puede inspirar a otros buscadores del alma.
Te invitamos a compartir tus descubrimientos, prácticas y transformaciones en los comentarios. Juntos, creamos un círculo de luz y sabiduría. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal El Mago Lumen y acompáñanos en este camino de despertar y transformación consciente. Que la luz te acompañe, siempre. Que el fuego de tu espíritu siga iluminando tu mundo.